Hola a todos, hoy voy a hacer un vídeo que he hecho en el pasado, lo tengo en mi canal en inglés, lo hice hace mucho tiempo, muchos no lo habéis visto y me lo habéis pedido, así que voy a hacer como una nueva versión, digamos. Muchos os habéis preguntado cómo venir a vivir a Londres, a Reino Unido en general, cómo trabajar, buscar piso, etcétera, etcétera. Entonces este vídeo quiero que sea una especie de medio guía, medio, no sé, es más sobre el papeleo, qué cosas tienes que hacer y cuáles no, o más o menos un poco organización. Como muchos sabréis, no se sabe si va a haber Brexit o no va a haber Brexit, realmente no se sabe mucho, si lo va a haber tampoco tenemos demasiada información sobre ello, pero quiero hacer este vídeo teniéndolo un poco en cuenta, un poco pre-Brexit, lo que se sabe hasta ahora. Para los que no lo sabéis, llevo casi 4 años en Londres, será 4 años en noviembre. Yo cuando vine sin trabajo, pero obviamente lo más recomendable es que vengáis con trabajo y eso os va a abrir las puertas a mucho más, va a ser mucho más fácil coger cuenta del banco, pisos, etc. Es todo mucho más sencillo si ya tienes trabajo, pero si no también hay opciones, yo obviamente vine sin. Lo primero es piso, trabajo y banco, son como un triángulo en el que parece que sin uno no puedes tener el otro, etcétera, etcétera, y puede ser un poco complicado, entonces ir a diferentes bancos y ver lo que os dicen y tal, y muchas veces depende tanto del banco como de la persona que está en ese banco ese mismo día. Si no tenéis trabajo a veces os ponen problemas para abrir cuenta del banco, pero ya os digo, probar diferentes y eso yo lo conseguí sin trabajo, así que es posible pero puede ser complicado. En temas de papeleo realmente no necesitas en este momento nada para venir a Reino Unido desde otros países de la Unión Europea como España. Si me veis desde Latinoamérica, ahí ya no puedo dar mi opinión porque no lo he hecho. Pero si venís desde España, realmente con que tengáis el DNI español o el pasaporte podéis venir a vivir el tiempo que queráis, ahora mismo antes del Brexit. A partir de marzo no se sabe, depende de lo que hagan a saber. Pero lo primero, hay varias cosas que necesitáis, que os tenéis que coger si queréis vivir en Reino Unido tiempo largo, digamos. Si venís por un mes o dos, sé que hay gente que dice me mudo, están un mes y se vuelven, entonces no. Pero hay varias cosas que sí que tenéis que sacaros. Lo primero es el National Insurance Number, NIN. Ese número lo necesitaréis para temas de impuestos, etc. Si vais a encontrar un trabajo, si buscáis trabajo y queréis vivir aquí, necesitáis ese número sí o sí, y es llamar, os dan cita para ir a un job center y os lo sacáis ahí, pero eso es completamente necesario sacarlo, sin él no podéis pagar impuestos, por lo que no podéis tener un trabajo con contrato, etcétera, si vais a hacer cosas muy puntuales, ilegal a legal, extraño a lo mejor, pero si vais a buscar un trabajo más serio, digamos, ese número lo necesitáis. Otra cosa es registraros en el consulado de Londres, de España en Londres. Sé que mucha gente no lo hace y no lo entiendo para nada. Yo he preguntado a varias personas que he conocido que son españolas y están en Londres y solo una persona más lo había sacado. Yo lo hice nada más venir. Registrarte en el consulado te vale para varias cosas, por ejemplo para votar en España desde aquí. Si hay elecciones en España y todavía puedes votar porque eres español, si no estás registrado aquí no te van a mandar el sobre y no vas a poder votar desde Londres, por lo tanto si quisieses votar en unas elecciones españolas tendrías que volar a España el día de la votación, te vale para eso. Si te tienes que renovar el pasaporte mientras estás en Londres tienes que estar registrado en el consulado para hacerlo, y para cualquier otro tipo de motivo de residencia aquí. Registrarte en el consulado es lo que te da la residencia en Londres y es lo que pone una fecha a tu residencia en Londres. Por tanto, con el tema de Brexit sobre todo, si tienes que probar que has estado viviendo en Londres desde antes de marzo de 2019, necesitas estar registrado en el consulado. No han dicho exactamente qué se necesita y qué no se necesita, han dicho va a ser muy fácil, lo puedes hacer online, todo súper sencillo para los que ya estén viviendo, pero no han dicho el qué. Entonces no te puedes fiar de que puedas probarlo con contrato de piso, con trabajo, banco, etc. Yo no me fiaría y recomiendo lo más a todo registrarte en el consulado. Si vais a la página de Asuntos Exteriores del gobierno, os dice todo lo que necesitáis, pedís cita, vais y lo hacéis y os lo dan en 5 minutos. Y sinceramente si queréis establecer vuestra residencia aquí, sobre todo después de Brexit, hacerlo porque es lo que más os va a asegurar que estáis registrados como residentes desde ya. Otra de las cosas es registrarte con un médico aquí. Yo me pasó que tuve que ir al médico sin haberme registrado antes en una clínica, digamos. Si no te has registrado en una clínica, no tienes tu número del NHS aquí, que es un número aparte del NIN, es otro número, es otra cosa,
Si no te has registrado con una clínica, no vas a tener ese número, y si vas a un hospital o a otro tipo de clínica, no te van a ver. Te ven, pero te tratan como visitante, por lo que tienes que pagar en el momento alrededor de 80 libras por la visita, y si es algo, creo que yo tuve en plan, ¿cómo se dice?, faringitis, entonces necesitaba antibióticos, me dijeron, tienes que pagar 80 libras para que te veamos, y dije, no. Entonces básicamente lo que haces es ir online, mirar las clínicas que hay alrededor de tu área, porque tiene que ser en un área cerca donde estás viviendo, y vas y pides cita y te registras y ya estás como en su listado de registro, y con eso pues te dan un número del NHS, entonces ya si a partir de ahí tienes que ir a un hospital o a una de las clínicas que puedes ir el mismo día, cualquiera de esas cosas te van a recibir ya como residente y no tienes que pagar en el momento ni nada, ya en plan todo gratis, típico como la seguridad social en España, digamos. Pero si no te has registrado con tu clínica, con tu GP, las suelen llamar surgeries, que es también el término para en plan las operaciones, pero sí, una surgery es como la clínica más local a donde tú vives, entonces te registras en un surgery con un GP y entonces ya puedes ir al médico cuando quieras. Otra de las cosas, no es como el papeleo del otro, pero es un poco algo que como que también te tienes que registrar, pero a mucha gente yo creo que no se lo dicen y no estás muy al tanto, pero existe un impuesto que es el Council Tax, y es un impuesto a tu barrio, digamos, para tanto policía, basuras, renovación de parques, la limpieza de las calles, todo eso. Y si estáis viviendo en un piso que habéis encontrado vosotros, y como que depende mucho del proceso de cómo hayáis encontrado el piso, pero es algo que a veces os van a sumar. Si buscáis un piso compartido, a veces os lo están sumando al alquiler, a veces lo tenéis que pagar aparte, y es algo para estar al tanto. Es una cantidad de dinero que depende tanto del piso en el que vives como del barrio. Muchos barrios son más baratos que otros, y luego depende del piso, de la modernidad del piso, cuanto más nuevo y de mejor calidad, digamos que son bandas superiores. Tienes desde banda A, que es lo más barato, hasta banda, yo qué sé. Entonces pagas más que si es un piso peor. Es algo que tener en cuenta en plan en temas de dinero y eso cuando estáis buscando pisos. Y en tema de pisos, hay varias formas de encontrar piso, a veces me lo habéis preguntado, cómo se busca piso, en qué páginas, etc. Si buscáis piso compartido, que obviamente yo creo que es lo más normal cuando primero llegas a Londres, yo es lo que hice para los primeros 6 meses, hay una página web que yo usé, y obviamente hay muchas más, pero solo os voy a recomendar las que yo he usado y conozco, y se llama Spare Room, lo pondré abajo o os lo dejo aquí en la pantalla, y básicamente buscas pisos y suele ser una persona que ya está viviendo ahí que pone el anuncio. Entonces vas, conoces a la persona, ves el piso y te dicen pues si sí o si no, y ahí a veces las facturas van incluidas, a veces no, depende mucho del piso y del anunciante, entonces miradlo bien. Recomiendo que vengáis unos días a Londres antes, ya sea con hotel, con Airbnb, con un amigo que os podéis quedar o lo que sea, para mirar pisos antes de coger uno, sobre todo si es por cualquier modo realmente. Yo no me fiaría, y no digo que pueda salir bien o pueda salir mal de cualquier forma, pero yo no me fiaría de pagar un piso y firmar un contrato antes de ver tanto el piso como a los compañeros de piso. Nunca sabes con quién vas a poder vivir, esta gente puede ser bien o puede ser mal, no lo sabes, no tienes ni idea, y eso os recomiendo, y yo es lo que hice, ven unos días antes, y aunque te va a costar un poco más de dinero si tienes que pagar hotel, Airbnb o ya digo lo que sea, si tenéis un amigo y podéis quedaros gratis pues mejor, pero lo recomiendo mucho para poder ver el piso y a los compañeros. Si vais a buscar piso por vuestra cuenta, más aparte podéis hacerlo por agencia. Páginas como Rightmove son lo mejor, yo es la que he usado cuando, bueno, busqué este piso y el anterior, aunque era compartido, pero era con una persona que yo conocía, entonces lo hicimos por agencia. Y ahí los precios varían mucho, y me lo preguntáis también en algunos vídeos, ¿cuánto cuesta un piso en Londres? ¿Cuánto cuesta alquilarlo? Varía muchísimo, tanto por piso, por número de habitaciones, por zonas, todo. Yo diría que por menos de 500 al mes no lo encuentras, o sea, no hay. Y de 500, 600 yo diría que son zonas no muy buenas, sobre todo con muchos compañeros de piso, etc. Y yo es algo que no haría, personalmente, sé que mucha gente lo hace. Depende obviamente mucho de tus prioridades. Yo, como sé que soy una persona que estoy en casa mucho, prefiero vivir en un piso con habitación más grande, cuando compartía con habitación más grande con menos personas, porque sé que me va a molestar menos el ruido, etc. Sabiendo que yo soy de estar mucho en casa.
Obviamente si vosotros tenéis una vida más fuera y lo que sea, pues si no necesitáis tanto, pues lo más barato a lo mejor mejor. Yo diría que precio medio, si tuviese que hacer un precio medio de Londres en general, yo diría que alrededor de 800 libras al mes está bien para una habitación, y esto es compartiendo. Si vamos ya a pisos o estudio de una habitación que vas a estar tú solo, 1100, 1200 yo diría que es el mínimo. Obviamente si vais a zonas un poco más que yo no iría personalmente, si sois un chico pues hay más zonas en las que puedes vivir solo que las chicas. Yo personalmente hay zonas en las que no viviría sola. Obviamente si sois una pareja como yo ahora mismo, yo este piso por ejemplo vivía sola, pero luego se mudó mi novio y obviamente me sale mucho más barato y me sale muy barato. A ver, todo esto en términos de Londres me sale bastante barato para lo que es el piso y el área, etcétera, porque es una habitación y somos dos. Pero bueno, es un poco general, no sabía si recomendaros áreas o no, porque es todo muy personal, pero yo sí que diría, si por ejemplo estáis buscando un piso, no habéis visto ese área todavía, os parece bien de precio, etcétera, yo os digo visitar esa zona tanto por el día como por la noche, porque puede cambiar mucho. Y ver si os sentís seguros en el área, ver si tiene tiendas cerca, porque hay muchas zonas de Londres que son muy residenciales, y yo en el primer piso que viví era una zona residencial bastante buena, bastante segura digamos, pero tenía un gran problema, y es que el supermercado más cercano estaba a 25 minutos andando y no era ideal. Y sí que puedes hacer muchos en plan deliveries online, en plan que te lo traen a tu casa y lo que sea. También tienes que estar en casa en ciertos momentos y todo eso. Y bueno, eso, que son muchas cosas a considerar en las zonas. No pensé en ese tipo de cosas cuando cogí el piso, me pareció un piso bien, con una chica bien que compartía el piso, etcétera, y dije pues ya está. Y ya a los meses, cuando llevaba ya un par de meses y estaba ya cansada de andar 25 minutos al supermercado, pues la verdad que era un poco molesto, así que ya os digo, son muchas cosas a considerar. La verdad que tener un supermercado cerca es increíble, o si tenéis uno cerca del trabajo y preferís comprarlo ahí y vivir más lejos, no sé. Pero ya digo que hay muchas zonas residenciales que son residenciales y no hay nada a 20 minutos andando salvo casas. Entonces pues eso también digo, depende mucho de las zonas, si tenéis autobuses. Yo en ese piso no había un autobús, era como una urbanización digamos, entre comillas, y como que tenías que andar 10 minutos para salir de la urbanización, entonces era un poco pesadilla en ese sentido. Era seguro, pero a la vez un poco plasta. Y creo que eso va a ser todo por el vídeo de hoy. Seguro que me he dejado muchas cosas. Si tenéis más preguntas, dejadme en los comentarios, y si tengo suficientes puedo hacer un vídeo en plan Q&A sobre esto, respondiendo a las preguntas, más cosas concretas si queréis, lo que sea, decidme en los comentarios y os responderé. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, por favor darle a like y no os olvidéis suscribiros si no os habéis suscrito todavía, y os veré pronto con otro vídeo. ¡Hasta luego!